Yo recuerdo cuando salí de casa con mis hijos, yo les dije, nos vamos a ir a otro país a pasar trabajo. Esa era una palabra que ellos desconocían. Y bueno, yo tengo el gusto de estar con Antonieta Silva. Ella es psicóloga, amiga, y también pues, bueno, no nos conocemos en persona, pero nos hemos hecho amigas en este proceso de las entrevistas, que es tan bonito, ¿no? Poder llegar a conocerse a través de diferentes medios, que ahora no toca sino eso, mi querida Antonieta. Y pues tú me has contado un poco tu historia. Hola, Antonieta. ¿Cómo estás, Mariela? Me encanta siempre estar contigo. Ay, a mí también, Antonieta. La verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención tu historia, bueno, que es un poco la historia de muchos venezolanos y muchos migrantes. Y pues hoy vamos a tratar la depresión migratoria y sus consecuencias, ya que tú lo viviste en carne propia y también a través de tu familia. Bienvenida. Gracias, Marielita. Sí, en efecto, o sea, más allá es diferente cuando uno lee las cosas en los libros que cuando uno las experimenta, ¿verdad que sí? Y la depresión migratoria es una realidad que mucha gente desconoce y que incluso se oculta. El migrante, no solamente el venezolano, cualquier migrante, cuando deja su país y va a vivir a otro país, en primer lugar llega como una especie de luna de miel, ¿sabes? Se siente todavía medio turista, quiere conocer lugares, quiere experimentar la nueva cultura, etcétera, pero como no es turismo, es una realidad, va a vivir, va a construir una vida diferente. Entonces, pasado cierto tiempo, comienzan a aparecer unos síntomas que él mismo no comprende. Tristeza, puede ser que en tu país, imagínate que salgas de Ecuador para vivir en otra parte, puede ser que de pronto en Ecuador no escuchabas la música tradicional de Ecuador porque te gustaban más otras músicas, pero cuando estás fuera y suena algo parecido a esa música tradicional de tu tierra, pues allí se te parte el corazón, comienzas a experimentar tristeza, pierdes placer por las cosas, comienzas a tener una percepción diferente de todo y de todos, y por supuesto empiezas a querer devolverte a tu país. ¿Por qué? Porque la depresión, sabemos que es un trastorno del estado de ánimo, pero la depresión migratoria tiene unas características muy, muy interesantes, Mariela. Primero, es recurrente, porque todo lo que está a tu alrededor te lo refuerza, te lo recuerda, te lo vuelve a producir, ¿ok? Segundo, es ambigua, porque es como un duelo, ¿sabes? Pero es como que el muerto no terminó de morir, no terminó de morir. Entonces tú quieres regresar, tienes esa esperanza de estar otra vez en lo que conoces, en tu lugar, en tu zona de confort, pero no ocurre eso, ¿no? Es un muerto que sigue vivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En tercer lugar, es un poco múltiple, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque no se te murió una sola cosa. Perdiste olores, sabores, afectos, comidas, perdiste modos de hablar, incluso hasta las bromas, hasta los chistes, los cachos que usas, a veces ni se entienden. Los refranes que utilizas no tienen sentido para otras personas. Y esas cosas comienzan a afectarte porque entonces comienzas a percibir como que no es tu lugar. Entonces, sí es importante que todo migrante conozca esta situación, porque cuando la desconoce, comienza a generarse en él una angustia y una ansiedad y una tristeza que le impide funcionar de manera natural. En el caso del venezolano es una cosa mucho más particular todavía, te explico por qué. Porque el venezolano no está acostumbrado al dolor. No estaba acostumbrado al dolor. No, el venezolano estaba acostumbrado a lidiar el dolor con el humor. Y por eso, en 1998, en medio de la crisis, en medio de muchas situaciones, Venezuela fue declarado el país más feliz del mundo. ¿Te puedes imaginar eso? No estamos acostumbrados a lidiar con el dolor. Entonces, ¿qué ocurre en el venezolano? Ocurre que había mucho dinero en Venezuela, ¿no? Era muy conocido que los venezolanos eran muy derrochadores, ¿no? Por supuesto, y también el hecho de que en su idiosincrasia no existía la migración como opción, para nada.
Exacto. No la necesitaban. ¿No? Los ecuatorianos migraban a Venezuela en esa época, en los Por 90. supuesto, yo tengo amigos, compañeros de colegio, Mariela, ecuatorianos que son Desde una los belleza. 90 y 80. Sí, Así sí. es, así es. Entonces, eso no era una realidad. La realidad del venezolano cuando salía de Venezuela era a pasear. Miami, por ejemplo, era una tierra en la que se le decía, está barato, dame dos. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque era otra visión. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegas, cuando ocurre este ¿Esto pasaba desastre? en todos los estratos sociales, Antonieta? En Venezuela, o sea, fue tanto petróleo que casi que salían bolívares de los pozos petroleros y todos gozaban de ello. No, Mariela, en todas las sociedades hay obviamente estratos sociales diferentes, ¿no? Pero me imagino que de todas maneras, como rebosaba, daba, o sea, daba a todos. Es que la idiosincrasia era mucho más solidaria, mucho más amigable y por supuesto la banda ancha de los estratos, la banda ancha de los estratos era la clase media. Esa era la banda ancha de los estratos, que es la primera clase que desaparece con esta crisis terrible y es la primera clase que se afecta impresionantemente con todos los cambios. Pero entonces, fíjate una cosa, volviendo al asunto de la depresión migratoria, cuando el venezolano llega a otro país y pasa la luna de miel, bueno, los que llegaron con posible luna de miel, porque sabes que después las últimas tandas de migración han sido todas bien dolorosas, bien trágicas, bien difíciles, ¿no? Pero cuando pasas ese periodo de luna de miel, entonces viene el dolor. ¿Y qué es lo primero que piensa el venezolano? No, este no es mi lugar, me tengo que ir. Entonces, yo bromeo, yo les digo, yo tuve la oportunidad de trabajar 3 meses recibiendo la migración venezolana en la frontera de Rumichaca, con gente extraordinaria de migración, te lo quiero decir, personas extraordinarias, amigos que formamos increíbles, pero era un trabajo bien interesante, bien difícil, ¿no? Porque era precisamente concienciar a qué está pasando, qué vas a sentir, cómo tienes que portarte, la importancia de hacer las cosas legalmente, de respetar la otra cultura, de tratar de entenderla, de tratar de involucrarte. Y todo eso era mucha información para una gente que ha venido caminando desde Cúcuta y con miras de caminar hasta Huaquillas, que era impresionante ver sus rostros cuando le mostrabas el mapa y le mostrabas lo que faltaba por caminar desde Rumichaca hasta Huaquillas. Entonces, hacer todo ese ejercicio, todo ese experimento, esto es lo que estás sintiendo, y ellos decían, wow, sí, eso es lo que siento. Y entonces cuando empezaban a sentirse mal en un país, empezaban a decir, me voy a otro. Tú sabes que en otro está mejor que las, pero mentira, lo que hacían era volver a empezar el duelo, volver a empezar la migración, y por eso te decía que yo bromeaba y les decía que ahora parecían la espada de Bolívar que camina por América Latina, ¿no? Porque se mueven de un país a otro, pero no se daban cuenta que la ida a una supuesta, que allá está mejor, allá es más fácil, allá es más sencillo, allá nos quieren más, todas esas expresiones a lo que realmente no eran reales, eran solo quiero huir del dolor. Y cuando hacían conciencia de que lo que estás viviendo es un proceso de depresión que tienes que enfrentar, además, que tienes que asumir, porque no te vas a quedar estancado, porque la única constante en la vida es el cambio. Exacto. Y que tienes que recuperar de tu idiosincrasia eso de que la vida es brillante, Mariela, brillante. Y cuando no le veas un lado brillante, púlelo hasta que brille. Pero tienes que encontrar la forma de retomar tu optimismo. Entonces allí ellos hacían más conciencia y decían, wow, sí, eso es lo que me pasa. Entonces, a todos los migrantes que escuchan tu programa, que yo sé que son muchos, porque además tienes esa capacidad de que podamos identificarnos con tu alegría, con tu brillo, con tu optimismo, y eso es maravilloso. Es importante que ustedes sepan que esto es un proceso, y es un proceso que se va a superar de mejor manera cuando lo entiendo, cuando lo acepto y cuando asumo esta realidad. Cuando ya empiezo a entender que soy parte de esto y que vine a este país a aportar miles de cosas maravillosas que tenemos como personas, como pueblo, como ciudadanos. Y entonces podemos decir, sumemos, hagamos,
algo positivo. Y allí es donde la gente se sonríe a veces cuando me escucha decir, y aquí en nuestro país, Ecuador, porque me dice, pues tú no eres ecuatoriana, espérate, si yo estoy aquí, estoy viviendo aquí, disfrutando las bendiciones que tiene este país y dando lo mejor de mí para que esas bendiciones sean también para otros, entonces es nuestro país. Es nuestro país. Antonieta, ¿tú crees que escogiste bien en venir a Ecuador, no ir a Chile o a Perú, que eran otros destinos usuales para los venezolanos? En mi caso, yo estoy feliz en Ecuador. O sea, en mi caso, ¿ok? Pero yo sí entiendo que hay diferentes personalidades, diferentes maneras de adaptarse a las personas, a las situaciones y en ambas vías, ¿ok? En ambas vías puedes encontrar dificultades. Entonces, hay personas a las que de pronto le funciona mejor Perú, hay personas a las que le funciona mejor Colombia, Chile, sí, Argentina, hay gente en Estados Unidos, hay gente en Australia que está triunfando ahorita, Mariela, en Suiza, tengo amigos regados por todo el mundo, y yo creo que esto, hay que rescatar lo bonito de esto. Y una de las cosas bonitas es precisamente eso, que podemos mezclar culturas de la misma manera que en mi país, hace muchísimos años, cuando los europeos migraron, huyendo de la dictadura de Franco y huyendo de toda la situación que había en Europa, llegan a Venezuela y nos enriquecieron culturalmente. Entonces la gente pregunta, ¿por qué ustedes son así? Pues porque somos una mezcla de todos. Estábamos acostumbrados a que los portugueses estaban en los abastos, los italianos tenían restaurante, había un restaurante que algún día se arregla Venezuela, tienes que probar esa comida italiana de allí, que es espectacular. Los ecuatorianos tenían una cuadra completa cerca de la Casa de Bolívar, en donde si tú querías algo de cuero, de calidad, bonito, tú decías, vete donde los ecuatorianos. Entonces, los trinitarios eran heladeros, generalmente. Entonces, siempre a la afuera del colegio estaba el trinitario con su carrito de helado y uno salía y les compraba. Entonces, pero los venezolanos crecieron en la migración, porque había muchos migrantes también, o sea, crecieron viendo gente de otros países. Esa es la realidad venezolana desde siempre. Por supuesto, pero crecimos con colombianos, ecuatorianos, europeos. ¿Cuánto tú crees que se han adaptado los venezolanos a otros países, a los otros países? ¿Cuánto se han adaptado? ¿Tú crees que se han adaptado bien? En relación a los colombianos, cuando comenzaron a migrar, ¿tú crees que los venezolanos tienen mayor adaptación o menor adaptación que los colombianos? Que son las que toco porque son las que hemos sentido mucho muy de cerca. También sé que han habido migraciones de cubanos, pero no se las ha sentido tan de cerca, pero Colombia y Venezuela sí las hemos sentido. Bueno, claro, porque Venezuela fue una diáspora que marcó historia, este tipo de migración, esta cantidad de personas migrantes. ¿Cuántas personas han salido de Venezuela? No te podría decir una cifra exacta para el 2021, pero alrededor de unos 4 o 5 millones de venezolanos están fuera del país. ¿Y cuántos habitantes tiene Venezuela? 33 millones. Mira tú. 33. Entonces, sí ha habido yo creo que sí ha sido un poquito más difícil adaptarse, creo que ha sido más difícil. Venezolanos se le ha hecho más difícil. Claro, pero precisamente por lo que te digo, porque no estaba en su proyecto de vida ver otro país como lugar para vivir. No, de hecho, las personas estudiaban con una fundación que se llama la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, estudiaban, eran becados, estudiaban fuera del país y regresaban al país. Ya. Que no es lo usual es que tú estudias y te quedas, pero regresaban al país. Pero en cambio ahora, pues obviamente la realidad cambió. Y es interesante porque cambió no solo en el ámbito político, sino en todo ámbito, Y no ha sido sencillo, de verdad no ha sido sencillo. Claro, algunas personas, precisamente por su manera de ser, por su personalidad, por sus herramientas, por una cantidad de cosas diferentes, por su fe, que también juega un papel fundamental en esto, pues desarrollamos más capacidad de adaptación, asumimos más la resiliencia y entonces las cosas, como te digo, retomamos eso con lo que nacimos, ¿no? Que la vida es bella y que estamos para servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir.
Exacto. ¿Cuánto tiempo más o menos les dura la depresión dentro de lo normal, dentro de la normalidad de un ser humano? No hablemos de una depresión ya orgánica, una depresión porque tu papá fue depresivo o tal. Hablemos de lo normal por el cambio, sobre todo porque es un desplazamiento, no es una contratación en otro país, ¿no? Donde muchas veces vas con toda la familia y vas en otras circunstancias. Es un desplazamiento trágico. Es un No, la desplazamiento depresión migratoria tiene un periodo aproximado de 3 años, 3 años. aproximadamente. Y no comienza llegando al otro país, no comienza llegando al otro país. Como te dije, hay etapas, ¿no? Y la primera etapa es la del turismo. Entonces, una vez que termine esa etapa de sentirme turista, de maravillarme con todas las cosas, de conocer la pitahaya. Claro. ¿No tienen pitahaya en Venezuela? No, ella es riquísima. Es efectiva también. Eso dicen, yo no he tenido esa mala experiencia, pero sí, eso dicen. Pero entonces, de conocer esta variedad de frutas, esta variedad de cosas, volcanes, Ajá, volcanes así como que por todas partes, claro. la altura, el mal de altura. Yo creo que el agradecimiento no se pelea con nadie, ¿no? Ni contigo mismo ni con nadie. Cuando uno No, es agradecido a diario, ¿cierto? por supuesto que sí. Mira, yo creo que todos tenemos algo que agradecer. Sí. Todos tenemos algo que agradecer. Y así como, ¿sabes? A mí me choca un poco la frase cuando dice tú debes agradecer. Yo creo que no es un deber, es una respuesta natural Sí. a la que uno se acostumbra. Yo estoy agradecida con Dios, Mariela, con la vida, con la oportunidad de compartir contigo, de conocerte, de conocer tantas personas lindas en este país, de poder ayudar a personas en este país, de sentir que las cosas son bonitas recíprocas. Eso no significa que vivimos en Disneylandia, ¿ok? Eso no No. significa A que... ver, tú has tenido situaciones durísimas también con tu familia, o sea, en un principio tus hijos no conseguían trabajo, de todas maneras sí ha habido un poquito de, digamos que, o sea, de condiciones no adecuadas cuando eran empleados en diferentes lugares, y eso también yo creo que tal vez un poco puede resentir al venezolano, ¿no? Pero depende de con qué ojo miras las cosas, ¿ok? Yo recuerdo cuando salí de casa con mis hijos, yo les dije, nos vamos a ir a otro país a pasar trabajo. Esa era una palabra que ellos desconocían. Les rompiste el corazón. No, a pasar trabajo. Era una manera de decirles, no estén esperando que vamos a turistear. O sea, vamos a luchar, vamos a tener que empezar de cero. Ustedes van a conocer, van a pasar por situaciones que nunca han pasado, van a dormir en el piso, van a pasar muchas cosas, ¿ok? Y yo me considero bendecida, ¿no? Porque no puedo decir tampoco aquí que he pasado el trabajo parejo, no, tampoco. Pero sí los preparé con esa mentalidad, ¿ok? Entonces, claro, ellos venían preparados a encontrar una situación mucho más difícil de la que en realidad encontramos, Mira, mucho más difícil. Y claro, te cuento una anécdota súper graciosa, los primeros días dormir en Quito. Uy, Mariela, es que uno no sabe lo que significa frío en Venezuela. claro, ustedes son de Caracas, son como Guayaquil, ¿no? No, Caracas tiene un clima más templado todavía que Guayaquil. No es frío, no es caliente. Tal vez a los Ah, alrededores sí, porque tenemos las playas no están distantes, pero Caracas es un valle rodeado del Ávila, de montañas, entonces no es un clima desagradable. Nunca es muy caluroso, nunca es muy frío. Y cuando nos decían en Quito lleven chompas, lleven chaquetas, lleven suéteres, porque va a ser frío. No, uno no se imaginaba este frío, olvídalo. Entonces, cosas tan ricas como decir, graniza, claro, no te graniza, claro, obvio. claro, entonces, ¿qué hicimos? Frente al sentirse que te estás literalmente congelando, Claro, claro, claro. pues nos fuimos todos a dormir unimos con los colchones y todos a dormir en el mismo colchón y decirle, esto es una aventura, aquí vamos a disfrutar, aquí nos vamos a reír. Una anécdota que me hace reír muchísimo fue el primer temblor. Yo no sabía lo que era un temblor. Yo no sé exactamente lo que es un temblor todavía. Cosas, ¿no? No, el último terremoto que hubo en Venezuela ocurrió en 1967. Yo tenía 1 año, así que no recuerdo absolutamente nada de eso. Claro. Entonces, sí, ya sumaron, ¿no? Ya sacaron la edad. Pero entonces estamos en casa, recuerdo, y de repente sentimos como
como que uno se mareó, esa fue la sensación, como un mareíto leve, ¿no? Y yo digo, me mareé y mis hijos también. Entonces, Colesterol, lo tengo ¿qué es lo alto. que está, qué es lo que está pasando? Y claro, yo me asomo a la ventana del apartamento y veo que una señora del edificio del frente está bajando escaleras. Entonces yo digo, ¿será que esto es un temblor? Y le digo, vecina, está temblando. Y claro, escucho un grito desde la parte de abajo, desde planta baja, ¿ok? Sí, que hacen allá arriba. Y claro, todo el edificio estaba afuera, Mariela. Nosotros pensando que estaba temblando. Ya Todo por el la edificio, experiencia, ¿no? todo el mundo en la La calle. gente sale corriendo rápido. No, por supuesto, pero nosotros todavía analizando si la cosa era un temblor o no era un temblor. Entonces, es súper gracioso. La Claro. segunda vez que tembló ya sabíamos, Y ya creíamos que bajaron sabíamos corriendo que las escaleras. esto como que parece un temblor y entonces ya no preguntamos, pero lo interesante es que cuando llegamos abajo, todo el mundo estaba abajo y yo decía, Dios mío, pero esta gente se lanza por la ventana o qué, ¿cómo llegan tan rápido abajo y cómo se dan cuenta que está temblando? Entonces, son cosas Estamos que la gente, programados para eso. no, Cuando es dice, que claro, y es un otra poco Perú experiencia, también, ¿no? Un poco es Perú. otra, claro, y en Chile que cada rato pasa, ¿no? No, Pero lo imagínate. que No, te, en Chile dicen que no se levantan de la cama si no pasa de 6 el temblor. O sea, si hasta 6 ellos están en la cama y no pasa absolutamente nada. Ellos están súper acostumbrados. Ahora, ¿cómo ves? ¿Tienen esperanza los venezolanos de una reforma migratoria acá? Se está ha hablando de habido muchos eso. cambios, ha habido en Ecuador muchos cambios relacionados con las leyes de migración para venezolanos. Y no solamente en Ecuador, en el mundo. Eso es algo bien, un poco difícil de asimilar, ¿no? Los cambios son bastante frecuentes y a veces uno se siente como que, bueno, ¿y esto de dónde salió, no? Pero yo imagino que cada quien tiene sus razones y que no deben ser arbitrarios o simplemente que alguien amaneció hoy con ganas de hoy le vamos a pedir a los venezolanos tal cosa, pero sí han dificultado en muchas ocasiones En el mundo entero, pero tal sí. vez porque ha habido un poco de temor en relación a la delincuencia de repente, porque no, obviamente en un país no todos somos delincuentes, no todos son delincuentes, pero, Dios mío, estoy loca, pero obviamente pues van delincuentes a los países y tal vez vinieron muchos delincuentes venezolanos a Ecuador. Bueno, yo creo que los países van aprendiendo en la medida en que le van ocurriendo cosas, ¿no? Y pienso que eso es lo que ha pasado un poco en Ecuador también y en algunos otros países. Y es el hecho de que no existía o no me parece a mí, puede ser que yo esté súper equivocada, no tengo nada que ver no tengo un conocimiento, un background político, tú sabes que mi área es el cerebro humano, ¿no? Pero ¿No? puede ser que no había una proyección legal con relación a migraciones como tal. Entonces, pareciera que las leyes migratorias se van armando a medida que van pasando cosas. Okay, tuvimos 3.000 venezolanos, entonces regulemos que no se pida esto, cambiemos a tal cosa, cambiemos a tal otra. Entonces, una vez más, respetando el conocimiento que tiene la gente que hace las leyes, ¿no? Pero siento que es un poco así, es un poco como tenemos que regular ahora esto y tenemos que regular ahora aquello. Y eso a veces genera desinformación. Y la desinformación no es buena cuando se pretende que todas las personas que están ingresando al país pues se encuentren bajo la legalidad correcta. Pero estoy hablando de la legalización de venezolanos ahora. Sí, ha sido una noticia extraordinaria y no lo voy a negar el hecho de escuchar eh, al presidente actual decir que es necesario respetar al extranjero como se aspira que el ecuatoriano sea respetado en otros países. Eso me pareció una frase súper noble, súper linda, porque lo que tú dices es cierto. En un país hay de todo tipo de personas. Hay gente buena, hay gente mala, gente con moral, gente inmoral, hay gente que tiene formación de familia, gente que tiene principios y gente que no los tiene. El país que diga que todos sus ciudadanos son ejemplares, pues está mintiendo. Ni Suiza. Ni Suiza, no. Pero sí es importante, el mensaje es que los buenos somos más, Mariela. Los buenos somos más. Los profesionales que queremos aportar, que entendemos la responsabilidad y que tenemos un profundo agradecimiento por el país que nos acoge, por la gente que nos trata
bonito, incluso en mi caso, que tenemos una profunda comprensión incluso de aquellos que tienen dificultades para asimilar la presencia de algunos de nosotros en este país, somos más. Y yo creo que eso es importante destacarlo. ¿Tú crees que el venezolano ha sufrido la xenofobia en el Ecuador? ¿El rechazo? Sí. Pero no me gusta la generalización. Yo no quiero decir, ha sufrido la xenofobia en el Ecuador. No es cierto. Aquí hay gente extraordinaria. Ha sufrido la consecuencia de algunas personas que tienen xenofobia. Y yo creo que eso, yo lucho, Mariela, porque eso se difunda. El mensaje de que las generalizaciones están equivocadas. Aquí no podemos decir los ecuatorianos son tal cosa. No es cierto. Hay ecuatorianos que son así. Hay muchos ecuatorianos que no lo son. Y los buenos son más. Claro. Bueno, pero sí hay particularidades, ¿no? De los diferentes países, ¿no? Claro, claro, hasta en el lenguaje. Claro. Te cuento que estaba en una reunión muy seria de trabajo. Ajá. Y había una compañera de trabajo que se hizo un corte de cabello que le quedó precioso. Y tú sabes que yo tengo, a mí me gusta reconocer lo bonito de la gente. ¿Me explico? Me encanta decirle a la gente, y no tengo problemas en decirle a la gente, te ves linda, te ves no sé qué. Y yo le hice el comentario, pero usé para la palabra flequillo una palabra que no voy a decir en este momento. Es mala palabra. Que es la palabra, si después te la digo yo, pero que es una palabra, bueno, era como yo, es como yo sé que se llama eso, pues, porque es el nombre que le damos en mi país. Y yo le digo, oye, qué lindo te quedó tal cosa. Bueno, Mariela, eso rompió la seriedad de la reunión. Bueno, me divertí mucho porque al principio la reacción de todos me dijo como que, uy, algo dije. ¿Qué dije? No sé qué dije. Claro. Y luego me explicaron que lo que yo había dicho aquí tenía otro significado y me explicaron el significado. Claro. Y por supuesto, nos morimos de la risa y yo, no, eso no es lo que estoy diciendo, porque además se prestaba a ser terriblemente extraño que yo hiciera ese comentario. Pero es normal que pase en todos los países que de repente... Claro, hay palabras que aquí yo escucho. Pero si tú puedes hablar del Venezuela, Colombia y Ecuador, la gran Colombia. Okay. Si tuvieras que destacar una particularidad del colombiano, ¿cuál sería? La agudeza, la agilidad mental. Es una profesión ser colombiano, como dice un amigo mío. Es una profesión, son maravillosos. A mí me encanta. La verdad, sí, es cierto. Me encanta. Venezuela. Particularidad del venezolano. La resiliencia. Ok. Pero esa es adquirida, pero el venezolano como tal no era tan resiliente cuando vivía, pues, digamos que en cuna de oro, ¿no? No, yo creo que la resiliencia ciertamente se manifiesta frente a una situación, pero tiene que estar allí. No se va a manifestar lo que no eres. El venezolano es lo que te digo, tiene un buen humor, un humor que a veces pasa por ser demasiado, ¿no? Pero sí, el buen humor, el manejar las situaciones con humor le ha hecho muy resiliente. La resiliencia. ¿Y el ecuatoriano cuál sería la particularidad que tú ves en nosotros? Hay varias. No hay problema, ¿qué? Hay varias, pero he aprendido que aquí el asunto es por regiones. Bueno, como en todos lados, en verdad, pero hay una particularidad de país. No, cuando te digo por regiones, es que puedo destacar, por ejemplo, la alegría del costeño. Ya. El costeño es alegre, es sincero, es franco, eso me encanta. Y puedo rescatar la cortesía del serrano. Sí, son muy corteses. Súper corteses, yo creo que yo he aprendido muchísimo en eso, porque nosotros somos más frescos, más directos, más, ¿sabes? Y vivir en la sierra nos ha enseñado a ser un poco más comedidos, a pensar un poco más lo que decimos. Yo creo que eso es extraordinario. Por eso te hablo de las regiones, ¿no? La elegancia del cuencano es impresionante. Sí. Son lindos, son elegantes, son así como dulces. Cuenca es especial también, ¿no?
Cuenca es especial. Sí, no conozco Cuenca, pero conozco algunos cuencanos y me parece que todos los que he conocido comparten esa característica de ser así bien lindos, bien especiales. Y el desprendimiento del lojano también es interesante. ¿Okay? Entonces, como que he aprendido que por regiones, ¿no? Pero si hablara de todo el ecuatoriano, pues me costaría un poco, porque me costaría generalizar. Son bien diversos. Yo creo que esa es la característica. La diversidad. Tiene mucha diversidad, esa es. Eso es muy cierto. Muchísimas gracias, mi querida Antonieta. Me ha encantado conversar contigo porque, como siempre, empezamos un tema y luego vamos analizando otras aristas de la vida que también son importantes para tomar conciencia de quiénes somos y cómo utilizarlo para el bien de nuestra vida. Yo creo que es un momento en que nosotros tenemos que saber que los desplazamientos humanos se dan a nivel mundial y se dan siempre. Han habido por los siglos de los siglos y seguirán habiendo. En este momento son los venezolanos los que más se desplazan y tenemos que entenderlo como tal. Hay mentes brillantes, yo he podido disfrutar de muchísimas acá, ahora en Ecuador, de venezolanos, y me alegra que estén compartiendo esas mentes brillantes con nosotros los ecuatorianos y que podemos fusionarnos para bien. Un abrazo, Antonieta. Y yo creo, Mariela, que el mensaje final es que al fin y al cabo todos somos hermanos. Así es. Todos somos hermanos, somos familia, somos una familia latinoamericana que comparte algunas características en nuestra idiosincrasia como latinos, y debemos valorar eso y entender que como en toda familia hay de todo. Así que no podemos... No hay ovejas negras. Así es, así que no podemos generalizar, pero podemos amarnos y podemos decirnos unos a los otros, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi vida. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Pharmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, VitaFoss, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.